Buen día, tengan todos ustedes. Los saluda el ingeniero Chavarri Lalangui Juan Wesley. En la oportunidad de hoy vamos a darle continuidad al curso de análisis y diseño estructural de albañilería confinada y siguiendo o conforme al Reglamento Nacional de Edificaciones, la E070. Bien, en este punto, en este video, vamos a hablar acerca de la verificación de corte de los muros de albañilería confinada. Bien, y también vamos a tocar el punto de esfuerzo axial que puede soportar los muros de albañilería confinada respecto a sus propiedades mecánicas. Bien, bueno, vamos a hacer un punto introductorio. De forma introductoria vamos a analizar el comportamiento de los muros de albañilería que tenemos que tener en cuenta po- ¿cómo es que se da o cómo es su respuesta frente a solicitaciones sísmicas? Bajo conocimientos empíricos, se conoce que el muro de albañilería va a pasar por estas tres etapas, ¿no? Bueno, vamos a tener acá que va a tener una distorsión angular versus la fuerza cortante. Bien, frente a un sismo moderado, el muro va a incursionar en el rango elástico. Al incrementarse esta solicitación, va a llegar a una etapa 2, en donde disminuye su rigidez, pero aún mantiene resistencia. Ahora, en la etapa 3 es donde la degradación de la rigidez se produce y la resistencia comienza a disminuir, llegando al colapso. Bien, se dice que en el rango elástico, el muro o su límite del rango elástico, el muro desarrolla deformaciones o distorsiones angulares eh, 1 entre 800, y donde también al producirse esta distorsión angular es donde se producen las fisuras, ¿sí? Es decir, que el muro de albañilería a pequeñas deformaciones angulares se producen las fisuras. Es por eso es que en muchas viviendas con pequeños movimientos sísmicos podemos presenciar pequeñas fisuras, ¿no? En los bordes o en los lados laterales que confinan al muro. Bien, eh, vamos a indicar que acá va a tener una mayor rigidez, donde es diferente de cero, ¿sí? Y en la etapa 2 va a disminuir su rigidez, pero manteniendo resistencia. Y en esta etapa es donde desarrolla su deformación eh, que se analiza o se conoce como 1 entre 200. Y la etapa 3, en donde empíricamente se dice que llega al colapso, es 1 entre 100. Cuando está en la etapa 1, la cortante que se tiene va a ser el 80% del B'M, que es la cortante resistente ofrecida por el muro de albañilería. Cuando está en la etapa 2, la cortante máxima que puede resistir, pues es lo que conocemos como el B sub M, ¿no? La cortante resistente del muro. Y que B sub M
está en función de la carga sísmica o el peso sísmico que soporta, y esto va a estar en función de la categoría de la edificación, va a estar en función de su esbeltez, va a estar en función de qué unidades de albañilería lo conforma el muro, que es el B'M, que es la cortante resistente por corte de la unidad de albañilería, eh, y de su sección transversal, es decir, su longitud y, y su espesor. Y eso lo podemos ver en el apartado 8.5.3, en donde me habla acerca de la resistencia al agrietamiento diagonal, que es el B'M, que es para unidades de arcilla. Lo contempla como el 50% de eh, la cortante de la unidad de albañilería por alfa, que es un factor de esbeltez, por su sección transversal, T por L, y esto también va a estar afectado por la contribución de la carga sísmica, ¿no? Que es un 23% de la carga sísmica que soporta eh, el muro de albañilería confinada. Bien, en donde alfa viene a ser un factor de esbeltez, un factor de reducción de resistencia al corte por efectos de esbeltez. Y bueno, si nosotros lo vemos de esta manera, en donde lo analizamos como si fuese un péndulo invertido, el muro de albañilería, donde está solicitado, o bueno, por donde se ve introducido una fuerza de corte, se va a estar representado de esta manera, ¿no? La idealización sería de un péndulo invertido, donde va a ser B sub E, que es la fuerza de corte para un caso de sismo moderado, bien, y que se distribuye en el entrepiso a cada uno de los muros resistentes, ¿no? A cada uno de los muros estructurales que son resistentes a fuerzas de corte. Y bien, eh, esta cortante va a generar un momento que es el M sub E, ¿no? Esta es una altura, ¿no? El brazo de palanca va a ser altura, entonces podemos decir que el momento va a ser igual a la cortante por el brazo de palanca, que es H, que es la altura. Y H entonces vendría a ser M sub E, o el momento entre el cortante. Siempre cuando veamos el M sub E, el B sub E, se está haciendo referencia a una cortante o un momento, pero para sismo moderado, ¿correcto? Y bien, y si vemos acá la expresión alfa, está dada entre la cortante y el momento. Si esto lo analizamos, podemos decir que alfa es igual a L entre H, ¿sí? Debido a que que la inversa de H es B sub B, la cortante entre el momento, ¿no? Entonces, de otra forma, lo podemos representar de esta manera, donde alfa es igual a L entre H. Y L entre H es la sección, pero en esbeltez, ¿correcto?
es la esbeltez del elemento de muro de albañilería. Ahora bien, este criterio para la cortante es muy importante tomar en cuenta la esbeltez. Ahora, presentemos dos casos. Uno en donde el muro es esbelto, ¿sí? Es esbelto en altura. Y un segundo caso en donde el muro es, eh, tiene mayor longitud que altura. Bien, mayor longitud que altura. Entonces, este es L y este es H. Entonces, a la hora de venir en la solicitación del sismo, que se introduce por medio del diafragma rígido y lo transmite y lo distribuye a cada muro muro resistente o elementos resistentes, que en este caso es el sistema estructural de muros de albañilería confinada. Vamos a tener dos casos, uno para un muro esbelto y otro para un muro de poca altura. Bien, supongamos que para el primer caso tenemos una eh, altura de 4 metros y una longitud de 1,20, que es la longitud mínima que la norma de 0,70 me pide para que sea considerado como un elemento resistente. Entonces, si nosotros dividimos 1,20 entre 4, estamos hablando de un factor de esbeltez de 0,3. Bien, y que el límite que me ofrece la normativa, ¿no? El alfa, que es un factor de reducción por esbeltez, es al menos 0,33. Este es el límite de 0,33. Entonces, estamos hablando de que este muro es muy esbelto. ¿Y qué es lo que pasa? Que al ser esbelto, su rigidez, su inercia en ese sentido, es muy baja, por lo que su rigidez, de igual forma que está en función de su inercia, también va a ser baja. Y la cortante que reciba, la cortante que es capaz de resistir, pues obviamente también va a ser inferior. Y eso va a ser a la cortante que absorbe, al porcentaje que absorbe, que lo vimos el video anterior, ¿sí? Con el factor de proporcionalidad. Ahora, a diferencia de un muro que tiene mayor longitud, eh, su dimensión paralela a la solicitación del corte es mayor que, por ejemplo, en el primer caso, entonces vamos a decir que va a tener una mayor rigidez, una mayor inercia, por lo que va a tener una mayor rigidez y por lo que va a tener consecuente, ¿no? Consecuente, esto es consecuente, una mayor capacidad para que pueda soportar la fuerza solicitante, que en este caso es la fuerza de corte. Y esto también me lo indica el alfa, ¿no? El alfa que de cierta forma me está controlando que sea hasta 1, ¿no? Que sea un factor de esbeltez hasta 1. Entonces no puede ser mayor que 1,5, 2. Imagínense que la longitud sea el doble que la altura. Entonces, eh, obviamente alfa va a ser igual a 2, ¿no? Entonces, pero la norma me dice que solamente opte hasta 1. Entonces, por ese sentido, ya me está dando un nivel de seguridad, ¿no? En tanto la esbeltez. Entonces, alfa solamente puede ser de 0,33 hasta el valor de
Y B sub M, B sub M, que es la resistencia al corte de la unidad de albañilería, va a estar en función de, creo que eso ya lo comentamos en los primeros videos acerca de las propiedades mecánicas de las unidades de albañilería, en donde B sub M a tomar va a estar dependiendo a la zona sísmica, ¿no? Y dependiendo a cuántos niveles eh, vamos a diseñar. En este caso, como es para una zona sísmica, bueno, la norma no nos indica que deba ser la zona 4, ¿no? Pero se entenderá que la zona 3 también, o la zona 4 también va a tener los mismos criterios de la zona 3. Bien, y como estamos en este caso de edificio de 3 a 5 pisos, estaríamos en este cuadrante, ¿correcto? Entonces, para una zona sísmica 4, que también es la 3, entonces vamos a tomar eh, B, ¿no? El criterio, que es un método para determinar la cortante, ¿no? Según el NTP 399.621, que se da de la siguiente forma. Yo tengo un murete, ¿sí? El elemento, el elemento, el prisma a ensayar es un murete que va a tener las dimensiones de al menos de 600 por 600 milímetros y se va a aplicar una carga, ¿sí? Una carga a este murete que es un muro prácticamente de albañilería que se arma de secciones de 60 por 60 centímetros al menos. Entonces se aplica la carga y lo ideal es que se dé de forma en diagonal y no por el peso del mortero. Una falla que no se requiere debido a que sería una falla por adherencia y lo ideal es que atraviese tanto el mortero y tanto la unidad de albañilería. Sería eh, la falla correcta. Y bien, el B'M va a ser, según la NTP 399.621, nos habla que va a ser 0.0707 por la carga aplicada P entre el área bruta del espécimen, ¿sí? Del espécimen. Entonces, en donde AB va a estar en función de el largo más el alto del espécimen entre 2 por el espesor del espécimen, del murete. Y esto va a estar dado en milímetros al cuadrado, ¿sí? Y P va a estar en newton, ¿sí? Y B'M, que es la cortante resistente, va a ser en megapascales. Bien, eso sería el método para determinar, ¿sí? El método B, que es para determinar tanto la resistencia axial y tanto al corte, ¿correcto? Bien, eh, sin embargo,
la normativa nos da una tabla que nos ayuda a determinar de forma empírica ya, me tabula valores como, bueno, las resistencias, ¿no? La resistencia axial de la unidad de albañilería, la resistencia axial de las pilas de albañilería y la resistencia al corte eh, diagonal de los muretes. En este caso, nuestra materia prima no es de concreto, no es de sílice, sino de arcilla y que es un quincón industrial, ¿no? Que se recomienda que sea industrial y no artesanal. En este caso vamos a tomar el valor de 8.1 kilogramos por cada centímetro cuadrado, ¿no? O 0.8 megapascales, como nos dice en la tabla 9 de la E070. Entonces, bien, son datos que también ya lo tenemos, ¿no? Eh, que la resistencia característica a corte es de 8.1 kilogramos por cada centímetro cuadrado o 81 toneladas por cada metro cuadrado. Es algo que ya habíamos comentado a inicios de los videos, bien, y que debemos de tener en cuenta, bien. Entonces ya conocemos la propiedad mecánica, ya conocemos la esbeltez, que va a estar en función de alfa, ya conocemos la carga sísmica, que va a ser de acuerdo a su categoría. Recordemos que para este caso vamos a tomar el 100% de la carga muerta, debido a que es una vivienda, y vamos a tomar el 25% de la carga viva. ¿Sí? Es algo que ya lo hicimos en metrado de cargas. Entonces con eso ya podemos calcular la resistencia al agrietamiento diagonal, ¿no? O al corte, que son para unidades de arcilla, ¿sí? Y bien, la norma nos dice que se calculará en cada entrepiso, ¿no? Para cada entrepiso. Y bien, cuando la fuerza solicitante sísmica alcanza el 80% de la fuerza resistente del muro de albañilería, pues se habrá dado por concluida el comportamiento elástico del muro y llegando a alcanzar pequeñas fisuras por de formación por distorsiones angulares 1/800. Bien, eh, esto cuando viene el sismo, para este caso, ¿sí? Vamos a analizarlo. Cuando viene el sismo, va a ser que el comportamiento del muro de albañilería va a tratar de que se expanda en su plano, ¿sí? Introduciendo eh, fuerzas de compresión, fuerzas diagonales en compresión, y en los extremos, en los otros dos extremos, fuerzas de tracción. Van a intentar jalar el muro transversalmente. Entonces, lo que va a suceder es que al traccionar, cuando el sismo venga de izquierda a derecha, ¿sí? Cuando venga de esta solicitación la cortante, pues va a generar en los opuestos tracción, ¿no? Va a intentar expandirse en su plano y en el centro se van a generar pequeñas fisuras, ¿no? Y que estas pequeñas fisuras van a aparecer cuando la distorsión angular sea de 1/800, ¿no? Es decir, esta distorsión angular
que va a ser eh, la deformación entre la altura. Bien, ahora cuando va a tratar de expandir en su plano este muro, acá se van a presentar fuerzas internas, ¿sí? Y que estas fuerzas internas van a estar en función de la propiedad mecánica de tracción, el Ft, ¿sí? Cuando pase, cuando se supere el límite de la fuerza de la tracción ofrecida por el muro de albañilería, pues se dará esta falla y de forma violenta se expandirá hacia los extremos. Y que esta fuerza de la atracción ofrecida por el muro va a depender eh, de que si es una albañilería armada rellena con concreto grau o si es una albañilería convencional, ¿sí? Que en este caso en el apartado 9.1.8 nos habla del esfuerzo admisible en tracción de albañilería, ¿no? Y para este caso nos da que es de 1.50 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Es decir, que la resistencia que ofrece es muy baja, debido a que se fisurará de forma muy próxima a pequeños movimientos sísmicos moderados, ¿correcto? Y eso va a expandir violentamente estas fisuras, provocando pequeñas grietas. Bien, y lo que va a resistir no solo va a ser no solo va a ser la resistencia que ofrece las unidades de albañilería, sino los elementos que lo confinan. Y estamos hablando de los elementos de concreto, que son las columnas de confinamiento y la viga solera, ¿correcto? Que están amarrando el muro. En esa primera etapa, eh, las fuerzas resistentes van a estar comprendidas en las unidades de albañilería que ofrece su resistencia más los elementos que lo está confinando. Bien, al incrementarse la carga, la solicitación sísmica, el muro va perdiendo rigidez, se hace mucho más pequeño. eh, de la etapa 1 a la etapa 2 va perdiendo rigidez, ¿sí? El muro se sigue agrietando violentamente, el sismo se da de forma cíclica, por lo que se va a agrietar en el otro sentido, hasta llegar a una etapa 2 en donde el muro está totalmente agrietado, ¿sí? Las unidades de albañilería eh, ya no van a ser monolíticos, ya van a estar separados. Acá va a ser un paño uno, acá va a ser un paño 2, ¿no? Ya van a estar totalmente separados. Y bien, para el otro caso de transición de etapas 2 y 3, quizás sea eh, un poco difícil de entender y no creer para algunos, pero es lo que pasa con el muro de albañilería, es que eh, el muro, el muro agrietado,
aún va a ofrecer, eh, va a aportar resistencia, va a poder disipar energía frente a la solicitación del sismo por medio de la fricción entre estos elementos. Al estar separados, al no ser ya un elemento interno de forma monolítica, pero a- al evento sísmico van a friccionar y por medio de ello van a disipar energía sísmica y de cierta forma van a mantener acondicionados los elementos de confinamiento, las columnas y las vigas, a que no desarrollen mayores distorsiones angulares. Bien, entonces se tendrá por claro que el muro agrietado eh, aún va a tener esa capacidad de disipar energía, ¿sí? Y a eso lo llamamos como ductilidad del muro. Bien, ahora para la última etapa en donde el muro, en donde el muro ya eh, va a estar cercana a lo que vendría a ser el colapso, ¿no? En donde estas grietas, el agrietamiento ya no va a ser propio solamente de las unidades de albañilería, sino que se va a extender hacia los elementos de concreto, a los de confinamiento, y los va a cizallar. Entonces, y esto se va a dar cuando desarrolle distorsiones angulares eh, cercanas o próximas a 1/100. Se dice que el muro falla y va a tender al colapso, ¿no? En ese periodo de transición al colapso. Entonces, lo que se espera es que eh, el, todo este periodo, esta solicitación resistente del muro, sea en respuesta a la solicitación sísmica del sismo moderado, el BSUC-E, ¿sí? Es por eso que la normativa, nos- o bueno, se sobreentendería que BSUC-E sea menor o igual a BSUC-M. Sin embargo, la norma nos hace mención de que la fuerza actuante producida por el sismo moderado sea menor o igual a un 55% de la fuerza cortante asociada al agrietamiento diagonal. Entonces, este control de fisuración en el apartado 8.52 nos indica la normativa ya un control por cortante. Bien, y, y bien, se dice por ensayos empíricos que las propiedades mecánicas de la albañilería, de las unidades de albañilería, tiene una variabilidad, ¿sí? Tiene una variabilidad
de alrededor del 40% de su comportamiento. Entonces, el B sub M, podemos decir, ¿sí? Que el B sub M podría variar más o menos un 40%, ¿sí? O sea que a la albañilería no se tiene eh, una estimación muy real, ¿no? Siempre va a haber una variabilidad que no es pequeña, es del 40%. Y bueno, para un nivel de seguridad, ¿no? Se agrega un 15% más en la situación más desfavorable, ¿no? En que sea un 15% menor, ¿no? A los resultados que se obtienen en campo, en ensayos. Bien, frente al sismo, lo que se desea es que en la etapa uno, hasta la etapa uno, se presenten, bueno, no se presenten fisuras, ¿no? Frente al sismo. Y en la etapa 2 que se presenten fisuras y grietas, pero que aún se puedan reparar. Y en la etapa 2 y 3 que cuando se incrementa la intensidad del sismo y que va a tender a ocasionar la falla de este muro, ya son daños irreparables. Y que a pesar de que sean ya los muros irreparables, que no, que ya hayan perdido rigidez los muros, pero que aún pueda mantener, eh, o bueno, que aún pueda ofrecer resistencia al muro, ¿no? Si bien es cierto la resistencia disminuye, pero aún sigue manteniendo, aún da presencia y da aviso que el muro está por colapsar, ¿no? A esa pequeña expresión sin que pueda colapsar de forma instantánea, sino que sea de forma anticipada por medio de deformaciones, que se siga deformando, pero aún manteniendo eh, resistencia a cortante, pues eso se llama ductilidad, ¿no? Y es lo que se requiere, es lo que la norma también plantea con ese 15% eh, de seguridad, ¿no? Para tener o para asegurar una ductilidad. Y pasando a otro punto, eh, otra verificación o, u otro control, vamos a ver el tema del el esfuerzo axial máximo. En el capítulo 7, en requisitos estructurales mínimos de la E070, en el 7.1.1 inciso B, nos habla sobre el esfuerzo axial máximo, ¿no? Donde la carga, que es P sub M, y nos dice que es incluyendo el 100% de la sobrecarga, es decir, que no estamos hablando del peso sísmico, sino que está considerando el 100%, y dividido entre su sección transversal, pues me da el esfuerzo, ¿no? Y que este esfuerzo, eh, que es asumido por el muro, debe ser menor o igual a, a estos parámetros, ¿no? Vamos a llamarlo esto criterio uno, y que a su vez también debe ser menor o igual a esto, ¿no? Y a esto vamos a llamarle criterio 2, en donde va a ser el 20% de toda esta expresión, donde el F'M es la resistencia axial de las unidades de albañilería y va a estar en función también de su altura, de su espesor, ¿no? Que su esbeltez,
y por un factor de 35, ¿no? Y en el segundo criterio va a estar solamente en función de su resistencia axial. Y la normativa me aconseja, ¿no? Oye, si no cumples con estas, donde tu esfuerzo axial sea menor o igual a cualquiera de estos dos criterios, si no te cumple, pues mejora, ¿no? Mejora tu resistencia axial, cambia de unidad de albañilería, eh, aumenta, aumenta el espesor, o pues no, transfórmalo a un muro de concreto armado, que es una placa, ¿no? Un muro de concreto, manteniendo la sección para no verse afectado con la arquitectura. O ya por último, ¿no? Nos dice reduce la magnitud, ¿no? De la carga axial, el P sub M. Haz que tenga un área tributaria distinta, ¿no? Para que pueda cargar eh, menor, menor carga de servicio, ¿no? Y bueno, nos da estos dos criterios, la normativa, que debemos de cumplir. Y bien, entrando ya a la plantilla, vamos a hacer el control de fisuración y esfuerzo axial máximo, en donde para empezar vamos a tener el P sub M, ¿no? Para el esfuerzo axial, que es considerando el 100% la carga muerta y la carga viva, ¿no? Vamos a considerar el peso sísmico. Esto nos va a servir para el B sub M, que recordemos es la resistencia al agrietamiento diagonal, ¿no? Entonces nos dice el PG, ¿no? Que es la carga gravitacional de servicio, que es una con sobrecarga reducida, ¿no? De acuerdo a la E030. Como en este caso es una vivienda, vamos a sacarle el 25% de la carga viva, ¿sí? Y bien, eh, el B sub E y el M sub E son valores que nosotros ya lo hemos hallado en el anterior video, ¿no? Que es la carga, que es la fuerza cortante eh, solicitada, ¿no? Por el sismo moderado, incluyendo la fuerza cortante por traslación y por considerando también la torsión, ¿no? Recordando con excentricidad positiva y negativa en X y en Y con excentricidad positiva y negativa, ¿no? Eso ya lo discutimos y lo hablamos ampliamente en el video anterior. Bien, tenemos su longitud, que simplemente son valores que se jalan, ¿no? Eh, en donde son datos introductorios, ¿no? Sobre la sección geométrica de los muros. Este alfa, que ya lo discutimos, que es la esbeltez, ¿no? Y que va a estar comprendida entre 0,33 o un tercio y hasta uno, ¿no? Hacer hasta uno. Entonces, recordando que la norma nos limita, ¿no? Hasta el valor uno, no nos permite valores más allá, aún así teniéndolos, ¿no? Por, por un tema de como un factor de seguridad. Y bien, alfa ya lo tenemos, que es el factor de reducción por esbeltez. El B sub M, ¿no? Que recordando va a estar en función de la carga sísmica, ¿sí? Pero recordemos que es la carga acumulada, ¿sí? De la que recibe de los pisos superiores también, ¿no? Eh, su sección transversal, el alfa, ¿sí? Y recordemos que también eh, también vamos a tomar el 50% de B sub M,
¿sí? Que es el 0,50 de el B sub M, que en este caso lo tenemos aquí, ¿no? Que es el 8,1 kilogramos por cada centímetro cuadrado, ¿no? Multiplicado por alfa, multiplicado por T, por L, más el 23% de carga sísmica, ¿no? El B sub M, que ya está, que también lo discutimos. Y para hacer un control por corte, vamos a agarrar el 55% de B sub M, ¿no? El 55%, que en este caso va a ser 22,33. ¿Sí? Y bueno, el B sub Q y el M sub Q lo vamos a dejar para el otro video, debido a que es parte del sismo severo, ¿sí? Y que bueno, eh, lo consideré necesario colocarlo para relacionarlo con las cortantes y momentos, ¿no? Pero sin embargo no influye en este tema, en este punto a tratar, no, no influye. Y lo vamos a discutir en el otro video. Bien, entonces veamos, el besuqué, la cortante o la solicitación por el sismo moderado debe ser menor o igual a 0,55 que besuqueme. Sí, eso normativamente nos lo indica. Entonces vemos que si nos cumple, ¿no? Si comparamos, el besuqué es de 18,77, es menor o al menos menor en un 55% del besuqueme, ¿no? Que es 25,33. Bien, vemos que nos cumple, eso es lo ideal. ¿Qué pasaría en el caso de que no nos cumpliese? Bueno, afectar el besuqueme, pues, ¿no? O como nos recomendaba también la norma para el control de esfuerzos, ¿no? Inclusive, ¿no? Oye, recordemos que podemos cambiar el espesor del muro, ¿no? Eh, podemos rigidizar más, ¿sí? O afectar al BSUQM, ¿no? Cambiar de repente el BSUQM, la unidad, por uno de concreto inclusive, ¿no? Entonces va a haber variaciones, ¿sí? Recordemos que eh, va a variar las propiedades. En este caso ya no va a ser B sub M, que va a ser referida a la bañilería, sino va a ser B sub C, ¿no? La resistencia al concreto. Entonces, por ahí podemos mejorar, ampliar el B sub M, ¿no? Que es la fuerza resistente. Entonces son consideraciones a tener en cuenta, ¿no? Respecto a la fuerza axial, simplemente es la calculada, la real, la que el esfuerzo axial real que asume el muro, dependiendo de las cargas impuestas. Vamos a tener, en este caso, la normativa nos dice que agarremos las cargas al 100%, ¿no? Y que no agarremos las de la E030, sino agarremos la del 100%. Entonces, la carga entre la sección transversal, pues nos da el esfuerzo axial, ¿no? Entonces, ya conocemos el esfuerzo axial que va a tener ese muro. Ahora nos falta conocer los dos criterios, ¿no? Donde el primer criterio tenemos esta expresión, de, el 20% de esta expresión que va a estar en función de la resistencia axial y su esbeltez del muro. Entonces nos sale que es 11,75, ¿no? Y la segunda condición, que va a ser el 15%,
¿sí? Que va a ser el 15% de el F'M, ¿no? Y donde lo tenemos, el F'M es el 65 kilogramos por cada centímetro cuadrado, ¿no? De la resistencia característica a la compresión en pilas, ¿no? Y que eso también lo podemos ver en la tabla de la E060, que también nos lo indica de forma empírica. Y bien, recordemos que el esfuerzo axial que debe tener el muro debe ser menor o igual a cualquiera de estos criterios, ¿no? Y si regresamos, 3.69 es menor a 11.25 y también es menor a 9.75, que en este caso el más favorable en ambos es el menor, ¿no? Que es 9.75. Entonces, 3.69 es menor, ¿no? Es menor a 9.75. Entonces estamos ok en verificación de esfuerzo. Entonces, en verificación de cortante y en verificación de esfuerzo axial, no tenemos problema, ¿no? No tenemos problemas, estamos cumpliendo. Y esto, de igual forma, lo hacemos para todos los muros, ¿no? Los muros en X, los muros en Y. Y para ambos, eh, también lo hacemos para cada entrepiso, ¿no? Para cada entrepiso, sí. Eh, igual, recordemos que la carga va a ser acumulada, en este caso, como es el segundo entrepiso, va a ser la carga acumulada hasta el segundo piso, ¿no? Entonces, solamente eso va a tener esas variaciones, el B sub E y el M sub M, que son las solicitaciones, que simplemente jalamos de lo que ya hemos calculado en el video pasado. Las secciones no van a cambiar, ¿no? Se van a mantener. El alfa lo calculamos nuevamente, ¿sí? Eso ya lo conocemos. El B sub M va a cambiar debido a que las cargas cambian, ¿sí? Las cargas cambian y lo demás, ¿sí? Lo demás se mantiene, ¿no? Bueno, el alfa se calcula, ¿no? Y el B sub M ya es algo que ya conocemos, ¿no? Son pequeñas variaciones que se van a dar en B sub M y de igual forma hacemos el control, ¿no? El control de corte y el esfuerzo axial. El esfuerzo axial en este caso es importante calcularlo solamente en el primer piso, ¿no? Hacer el control, debido que en el primer piso es donde se va a dar la mayor solicitación en carga, porque es la acumulada de toda la edificación, ¿no? Entonces basta con calcularlo en el primer nivel, ¿no? O verificarlo en el primer nivel y que nos cumpla, y en los niveles superiores ya no va a ser necesario, ¿no? Porque la carga ya va a ser menor, porque va a ser solamente hasta el segundo piso, hasta el tercer piso, o sea, la carga va disminuyendo, ¿no? Por lo que el esfuerzo axial va disminuyendo de igual forma. Entonces esto se hace para todos los muros, ¿no? Para todos los muros. Bien, eso sería por este video. Hasta aquí estaríamos culminando. En el próximo video sí ya vamos a discutir acerca del sismo severo, ¿no? Eh, cuando el entrepiso incursiona en el rango inelástico, cuando incursiona en el rango elástico, qué consideraciones vamos a tener en cuenta para las verificaciones. Eh, vamos a tener que calcular la cortante última, el momento último, la condición del muro, si es un muro agrietado, un muro no agrietado. ¿Qué vamos a hacer al respecto con esta condición? ¿Cómo lo vamos a diseñar? Si vamos a diseñar al muro eh, con elementos de confinamiento o con elementos de arriostre,
¿no? Y esto lo vamos a hacer el análisis para cada dirección. Y todo con respecto a la normativa, claro está. Posteriormente ya pasamos al diseño, ¿no? Tanto de los elementos de confinamiento para muros agrietados y para muros no agrietados, ¿no? Y posteriormente pasamos a los muros de arriostra, ¿no? Y damos por término eh, este curso. Entonces, los invito a que le sigan dando continuidad porque ya estamos próximos a terminarlo. Y en esta etapa última ya es netamente diseño. Y, y bueno, eso sería todo de mi parte. Los saluda el ingeniero Juan Wesley Chavarri Lelanguis. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.